Clínica de Oftalmología San Diego. Buenos días para todos. Yo soy Paula Andrea Patiño, soy la directora de Mercado y Comunicaciones de la Clínica de Oftalmología San Diego. Para mí es un gusto tenerlos en esta mañana del día de hoy con nosotros. Bueno, bienvenidos todos. Le doy paso al doctor Carlos Restrepo, quien será el anfitrión en el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Doctor, bienvenido. Paula, gracias por la invitación y gracias a todos por temprano estar aquí en un día de verano en teoría. El día de hoy tengo el placer de presentar a una colega que fue residente nuestra en el programa. Ella es médica de bolivariana y residente del programa de oftalmología de UPB también. Y ahora está haciendo su supra especialidad en plástica y órbita con el doctor Alberto Díaz, que es bastante cercano a nosotros en Bucaramanga con la Foscal. Claudia desde chiquita fue muy buena y desde el punto de vista quirúrgica excelente, y ahora la están puliendo por allí. El día de hoy vamos a hablar del linfoma, que es un tema bastante complejo para nosotros. En el hospital tenemos alguna experiencia por el tipo de pacientes y el acompañamiento de Cristina con nosotros, pero es un tema que es complejo y que es importante tener las bases de poderlo sospechar y atender a tiempo. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación, por este espacio, y la idea es acercarnos un poquito más al enfoque de estos pacientes para tener algunos tips que nos ayuden en el diagnóstico y en el tratamiento. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, ¿ahí la están viendo? Se ve muy bien. Bueno, digamos que lo más importante y el propósito de esta charla, cuando nos hablan de tumores, inmediatamente empezamos a pensar en las clasificaciones, en las tablas, en todo este montón de esquemas de subtipos histológicos que nos llevan pues a a complicarnos un poquito el panorama y que nos hacen ver a estos pacientes como un tabú, o nos ayudan nos hacen verlos como un poquito complejos a la hora de clasificarlos. Entonces la idea es dar cómo enfocar a este paciente. A veces el linfoma es conocido como uno de los mayores imitadores que puede presentarse de diferentes maneras. Entonces vamos a dar unos tips durante el transcurso de esta charla. Cuando hablamos de linfomas, entonces vamos a referirnos a todas esas neoplasias malignas que se derivan de la proliferación clonal de las células linfoideas. En términos prácticos y en general, los vamos a dividir en dos grupos. Discúlpenme un momentito. Listo. Los vamos a dividir en dos grupos que van a ser básicamente los linfoma Hodgkin y los linfoma no Hodgkin. Se van a clasificar como tumores hematopoyéticos y del sistema o del tejido linfoideo según la Organización Mundial de la Salud. Esos linfomas van a ser los tumores linfoides malignos que surgen como una proliferación clonal de los linfocitos B, de los linfocitos T, o con menor frecuencia también van a estar asociados a células asesinas naturales o natural killers. Los linfomas Hodgkin se originan en los linfocitos B, mientras que los linfomas no Hodgkin van a corresponder más a un grupo heterogéneo de linfomas de diferente origen clonal que puede corresponder a linfomas de células B, linfomas de células T o, como ya les dije, los natural killers. Y dependiendo, o ya cada subtipo se va a empezar a dividir en otros. Cuando hablamos de la mayoría o de lo que vamos a encontrar en nuestra práctica, vamos a ver que los linfomas de células B constituyen más del 85% de las neoplasias linfoides, y tanto los linfomas Hodgkin como los diferentes linfomas no Hodgkin pueden surgir en la órbita como un linfoma extraganglionar. Sin embargo, los linfomas Hodgkin como tal son extremadamente infrecuentes a nivel de los anexos oculares. La mayoría, y lo que vamos a encontrar en nuestra práctica en la mayoría de los casos, van a ser los linfomas de los anexos oculares tipo no Hodgkin, sea de células B, y los más frecuentes van a ser los extranodales de la zona marginal del tejido linfoide asociados a mucosa, que los vamos a conocer con su sigla MALT. Esto se va a presentar casi en un 35 a un 80% de los casos, seguidos del linfoma folicular, que se presenta en menor proporción, aproximadamente en un 20% de los casos, y el linfoma difuso de células B.
Más o menos entre el 1 a 2% de todos los linfomas no Hodgkin y más o menos entre un 8 a 10% de los linfomas no Hodgkin extranodales se van a desarrollar como tal en la órbita. Y es importante que diferenciemos los términos. Cuando hablamos del linfoma primario de los anexos oculares, va a ser todo aquel que no presente compromiso sistémico ni un antecedente de linfoma a nivel sistémico al momento del diagnóstico en la órbita. Las diferentes publicaciones nos estiman aproximadamente en un 70 o un 90%, nos dicen que los linfomas de la órbita van a ser primarios y más o menos entre un 10 a un 30% de los linfomas orbitarios se van a producir por diseminación o por recurrencia. El linfoma de los anexos oculares puede surgir o puede iniciar en las diferentes estructuras orbitarias. Podemos ver que empiezan en la conjuntiva, en los párpados, en la órbita e inclusive en la glándula lagrimal. Y el linfoma entonces va a ser esa neoplasia maligna más frecuente de los anexos oculares que va a estar más o menos, que va a comprometer entre un 5 a un 10% de todos los linfomas extraganglionares. La incidencia anual a nivel mundial tiene tendencia a aumentar y ahorita vamos a ver por qué, por la exposición pues como a ciertos entornos asociados a su patogenia, llegando a encontrar en publicaciones danesas en poblaciones mayores de 80 años incidencias de 2 por 100.000 habitantes. Como tal, los linfomas orbitarios representan aproximadamente el 1% de todos los linfomas no Hodgkin y son los tumores malignos más frecuentes que atacan el ojo y toda la parte de la órbita, representando aproximadamente el 55% de todos los tumores orbitarios. En general, vamos a distinguir o vamos a tener dos sitios de presentación. Básicamente, a nivel intraocular, que ocurre más frecuentemente en aquellos pacientes inmunosuprimidos, o a nivel de los anexos, entre los que vamos a destacar la conjuntiva, los párpados, la glándula lagrimal y la órbita. El más común va a ser el linfoma no Hodgkin de anexos, como ya se los he dicho. Y de la misma manera que en el linfoma sistémico, más o menos en un 80% de los linfomas orbitarios van a proceder de células tipo B, y el subtipo histológico más común que les dije va a ser el linfoma de zona marginal, también conocido como el linfoma MALT. Ya hablando como tal del grupo más frecuente que vamos a encontrar, que son los no Hodgkin, vamos a ver que corresponden a un grupo heterogéneo de neoplasias que van a surgir o se van a desencadenar a partir de unas células linfoides de los ganglios o del sistema linfoideo extraganglionar. Y como tal pueden iniciar o asentarse sobre un ganglio correspondiendo a un linfoma nodal o a un órgano extranodal, denominándose linfomas extranodales o extraganglionares, como es el caso de los linfomas de los anexos oculares y el globo ocular. Tanto la conjuntiva como la glándula lagrimal pueden contener alguna población linfoide, en tanto pues que la órbita va a carecer como tal por completo de estas estructuras. Y la mayoría de los individuos carecen de la estructura linfoidea organizada en la órbita. Se cree que los linfomas tipo MAL de la conjuntiva se pueden adquirir durante la vida como una respuesta a una estimulación antigénica extrema, que ahorita vamos a hablar en la patogénesis. Entonces se cree que esos episodios oncogénicos que empiezan a generar una inflamación crónica y procesos crónicos pueden terminar en el desarrollo de un linfoma no Hodgkin como el tipo MALT. En esta fotografía que les muestro de esta paciente, es una paciente de nuestro servicio de 60 años, con 2 años de evolución, de apariencia húmeda del ojo izquierdo. Posteriormente aparece con una masa palpable a nivel de párpado inferior izquierdo. Se le realiza una tomografía de órbitas donde se logra ver un agrandamiento difuso de la glándula lagrimal izquierda y es llevada a toma de biopsia conjuntival con inmunistoquímica que nos confirma un linfoma no Hodgkin en la conjuntiva izquierda, clasificándola en un estadio 1E. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es el tema de la clasificación. Confirmada por inmunohistoquímica y que realmente su primera y única manifestación previo con un tratamiento oportuno con rituximab fue su presentación conjuntiva. La gran diversidad histológica de todos estos linfomas ha llevado a que se desarrollen varias clasificaciones a lo largo del tiempo, inicialmente basadas en la parte de la arquitectura ganglionar y la citología, y con el desarrollo de otras técnicas se empezaron a desarrollar técnicas inmunológicas, citogénicas y moleculares para su clasificación. Acá les traigo la primera clasificación que se vio en 1994, donde se produjo pues un gran avance a la denominada clasificación real,
que fue una clasificación de consenso, que lo que buscaba era intentar, déjenme un segundo. Que lo que buscaba básicamente era diferenciar o definir todos estos hallazgos morfológicos, inmunofenotípicos, moleculares y poder hacer una correlación clínica y pronóstica. Con posterioridad, ya un grupo de trabajo bajo encargo de la OMS ha elaborado unas nuevas clasificaciones que actualizan algunos aspectos de esta clasificación real. Y entonces cuando empezamos a buscar cuáles pueden ser esas causas o cuál puede ser el origen patogénico de esta entidad, vamos a ver que influyen diferentes factores, tanto desde la parte genética como una estimulación crónica por diferentes antígenos, procesos de autoinmunidad o inmunosupresión. Y por ejemplo, en los linfomas tipo MALT, que han sido los que hemos mencionado durante esta charla, generalmente se desarrollan en mucosas donde habitualmente no deberían haber linfocitos, pero que se presentan como una respuesta adquirida del organismo a un proceso inflamatorio crónico, como cuál, por ejemplo, en mucosa gástrica o en mucosa estomacal, infecciones crónicas por Helicobacter pylori, en intestino delgado, infecciones crónicas por Campylobacter jejuni o enfermedades autoinmunes como Sjögren o tiroiditis de Hashimoto. Se han hecho seguimientos y estudios en el tiempo viendo que esa estimulación crónica se ha postulado como un evento temprano en el proceso de tumorogénesis, por lo que se creería que erradicar el antígeno muchas veces puede llevar a regresión de la enfermedad como tal. Y hablando de temas de anormalidades genéticas, el conocer los subtipos de los linfomas nos ha llevado a encontrar múltiples causas genéticas, desde trisomías 3, 7, 12, 18, de lesiones somáticas, mutaciones y translocaciones cromosómicas que nos llevan a desarrollar o a tener una tendencia a desarrollar este tipo de lesiones en linajes familiares o en algunos grupos familiares. También, como les había hablado hace un momento, los trastornos autoinmunes han tenido cierta relación e importante relación con el desarrollo de este tipo de lesiones. Se ha informado un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin en pacientes que padecen síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, tiroiditis de Hashimoto, pacientes con púrpura trombocitopénica inmune o anemia hemolítica autoinmune, y se ha encontrado que estas entidades están asociadas con linfomas de células B y especialmente linfomas difusos de células B grandes y linfomas de la zona marginal extraganglionar. Mientras que las enfermedades autoinmunes tipo gastrointestinales o cutáneas se han encontrado más en relación con linfomas de células T. También a nivel de trastornos inmunosupresores como el VIH, se sabe que el linfoma va a ser el cáncer más común entre los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, y en particular el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma Burkitt ocurren con mayor frecuencia en estos pacientes con VIH. Sin embargo, también con la introducción de terapias antirretrovirales se ha visto cómo la tasa de incidencia de linfoma en los pacientes con VIH también ha disminuido. Claramente los mecanismos de desarrollo del linfoma en pacientes con VIH y en general en la población general pues tienden a, todavía están pues como, les falta mucha investigación por delante. Y lo que ahorita les hablaba de la estimulación antigénica crónica, y es que en los últimos años se ha prestado mucha atención a la posibilidad de que surja un linfoma como el resultado de una estimulación crónica, por ejemplo, en los grupos de pacientes con el linfoma tipo MALT, es que suele aparecer sobre esas mucosas que normalmente carecen de ese tejido linfoide estructurado. Y vamos a ver entonces que también hay otras estimulaciones antigénicas crónicas, incluso crónicas en infecciones por hepatitis C, virus de Epstein-Barr, como lo vamos a ver en algunos ejemplos acá. Y les traigo esta diapositiva desde el principio hablándoles de la facilidad o de la dificultad a la hora de clasificar o diferenciar el linfoma de otras entidades, dado que es un gran imitador. Y básicamente el pseudotumor inflamatorio idiopático, que ha recibido varios cambios en su nomenclatura, inicialmente llamado pseudolinfoma, luego en el tiempo se le cambió a pseudotumor inflamatorio, posteriormente llamado hiperplasia linfoide,
asociada a una especie de pseudotumor con más linfocitos, con presencia de más linfocitos y con algunos folículos, posteriormente llamada inflamación idiopática de la órbita, como un nuevo nombre dado para tratar de cerrar ese nombre de pseudotumor inflamatorio. Sin embargo, su comportamiento en general va a ser de un pseudotumor o de un tumor inflamatorio que puede llegar incluso a ser más difícil de tratar que algunos linfomas no Hodgkin. Y se llama pseudotumor idiopático porque tanto los idiopáticos como los no idiopáticos van a tener unas características pseudotumorales por infiltración de polimorfonucleares y linfocitos en mayor o menor medida. El pseudotumor y especialmente el idiopático es frecuentemente indiferenciable clínica e imagenológicamente del linfoma, como ahorita lo vamos a ver en varios ejemplos que nos pueden llevar a confundirnos a la hora de enfocar a nuestros pacientes y que en definitiva y en muchos casos la única opción para lograr el diagnóstico y para lograr encontrar realmente cuál es la causa va a ser el diagnóstico histopatológico. ¿Cuáles son esas características de los pacientes con linfoma de la órbita? Vamos a ver la similitud con muchas otras entidades. Los linfomas de la órbita lo vamos a encontrar más en población entre los 50 y los 70 años. Son esos tumores de la órbita malignos más frecuentes en adultos y en los niños pues es extremadamente raro. Tienen una leve preponderancia en mujeres, aunque dependiendo del subtipo pueden tener una tendencia mayor en población en hombres o en otros grupos etarios. Y la mayoría se van a presentar inicialmente como una proptosis que va a ser indolora y que va a tener un tiempo de evolución aproximado entre 5 a 7 meses con pocos signos inflamatorios. Pocos porque esto no es pues como patognomónico y vamos a ver que el decir que no hay dolor no siempre ocurre. Al inicio estos pacientes suelen estar asintomáticos y con el paso del tiempo empiezan a verse o a notarse una masa en la órbita. La severidad del cuadro va a depender directamente del tiempo de evolución del linfoma, así como del tamaño y de la localización. Depende de qué estructura se está empezando a comprometer. Pueden ser uni o bilaterales y el compromiso bilateral puede darse hasta entre un 10 a un 25% de los pacientes. Como les decía, a pesar de que en la literatura está escrito que es una enfermedad indolora y que normalmente no está asociada a signos inflamatorios, en varios estudios y en la práctica clínica hemos visto que puede tener entre un 5 a un 30% de los casos presencia de dolor y también asociado a signos inflamatorios de algún tipo. Y como estos tumores tienden a moldearse alrededor de las estructuras orbitarias, pueden empezar a tener compromiso de la visión, inclusive la diplopia, aunque es menos variable. Estos pacientes van a presentarse con cuadros de ptosis mecánica en algunos casos, sobre todo en linfomas que afectan la glándula lagrimal y los párpados. Y cuando afectan como tal el saco lagrimal, pues obviamente se van a manifestar con cuadros de lagrimeo, con edema a nivel del ángulo o del canto medial o procesos de acrocistitis. Ya cuando comprometen como tal estructuras como músculos extraoculares, pueden empezar a presentar cuadros de diplopia, de dolor, de edema, además de la proptosis. Es importante tener en cuenta que la bilateralidad o el compromiso bilateral como tal en linfoma al momento de la presentación es el único factor predictivo significativo en el desarrollo del linfoma sistémico y es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, en este tipo de pacientes en los que encontremos masas en órbitas sospechosas de linfoma, es importante descartar otros sitios o patologías a nivel sistémica, como alteraciones en estómago, en tiroides, en el hígado. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, en la imagen superior observamos un enrojecimiento, una proptosis en una mujer de 66 años con un linfoma de células B de la zona marginal extraganglionar. Vemos como los dos ojos no se ven igualmente alineados. En la tomografía vamos a ver cómo, bueno, y en la imagen superior vemos cómo hay una restricción para esa mirada superior y hacia la derecha, y en la imagen inferior de la resonancia cerebral y de órbitas, cómo se muestra el tumor que infiltra difusamente la órbita y causando esa proptosis del globo ocular izquierdo. Como ya les dije, es menos común en niños, más frecuentemente en adultos, y en niños se ha visto mayor compromiso bilateral. Es importante, como les digo, su variedad en la evolución, en la localización, en el grado de compromiso.
Y es importante saber que los cuadros idiopáticos van a ser más frecuentes de tipo unilateral. Siempre recordar descartar causas no idiopáticas, descartar causas sistémicas que puedan asociarse a estas lesiones, y es muy importante indagar por ese estado general del paciente. Entonces todo va a ser un equilibrio entre el estado clínico del paciente, las imágenes sistémicas que nos ayudan, el estado clínico del paciente asociado a esa batería o paraclínicos que ya les voy a mostrar que nos van a ayudar en el enfoque, y el estudio histopatológico definitivamente. Los sitios principales de aparición de los linfomas orbitarios, en porcentaje lo podríamos definir como conjuntiva en un 63% aproximadamente, tejidos infraorbitarios hasta en un 58%, el aparato lagrimal hasta en un 28% y músculos extraoculares más o menos en un 13%. Presentando, dependiendo de la estructura que comprometa, pues el cuadro, la clínica asociada, una miositis, una acroadenitis, una perineuritis, escleritis, etc. Y obviamente, incluso la misma celulitis orbitaria infecciosa, pues puede llegar a parecerse, como el caso de esta paciente que les voy a contar. Obviamente, ¿qué nos va a dar el diagnóstico diferencial? Pues obviamente todo ese cuadro, en la celulitis orbitaria vamos a tener un cuadro mucho más rápido, asociado a fiebre, leucocitosis y todo lo que tiene pues un cuadro infeccioso. En este caso tenemos una paciente que nos llegó, a nuestro servicio de 32 años, con un cuadro de una semana de evolución, de sensación de peso a nivel del párpado superior derecho, leve dolor a la palpación, lo anterior asociado a dolores articulares y resequedad bucal. Nos contaba que hacía un mes había presentado un cuadro similar en el ojo izquierdo que había mejorado levemente sin ningún tratamiento asociado. Después de múltiples estudios y de enfoques en la paciente, se logró realizarle un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico asociado a una enfermedad o constituyendo un síndrome de Mikulicz, que es una enfermedad esclerosante ligada caracterizada por un agrandamiento bilateral persistente, normalmente indoloro, de las glándulas lagrimales, parótida y submandibular, asociado a unos niveles elevados de IgG4 sérica y con infiltración de linfocitos y plasmocitos IgG4 positivos. Este cuadro o el síndrome de Mikulicz, vamos a ver que predominantemente causa sequedad en la boca, en los ojos, pero también puede afectar otros órganos como pulmones, hígado, riñones, y estar incluso acompañado de cuadros de pancreatitis autoinmune, fibrosis retroperitoneal o nefritis intersticial. Entonces ahí vemos la importancia de los enfoques iniciales y de tenerlo siempre como dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, la batería de paraclínicos que les voy a mostrar a continuación. Dentro de las presentaciones vamos a tener los linfomas conjuntivo-orbitarios, y dentro de las lesiones linfoideas vamos a tener la típica característica de lesión roja asalmonada. Esta va a presentarse más en mayores de 60 años, en cuadros de linfoma no Hodgkin con localización extranodal, y frecuentemente van a ser de tipo MALT, que van a tener una inmunohistoquímica característica. En estos pacientes la recomendación es siempre pedir imágenes, y la biopsia definitivamente va a ser nuestro aliado. Acá les traigo un ejemplo de un linfoma conjuntivo orbitario, una paciente adulta media de 42 años de nuestro servicio, con un diagnóstico de nuevo de linfoma no Hodgkin B difuso de células grandes, estadio 4B, asociado al virus del Epstein-Barr. La paciente debutó con un compromiso cervical, mediastinal, axilar bilateral, intra y retroperitoneal, con compromiso inguinal bilateral y en médula ósea, quien después de haber iniciado su tratamiento y estar, digamos, en una fase de control de la enfermedad, inicia con un cuadro de 10 días de evolución de edema e inflamación a nivel de canto interno del ojo derecho, con agudeza visual en ojo derecho 20-30 menos, mejor corregida, y en ojo izquierdo 20-25, y a la valoración del ojo derecho con una lesión nodular indurada en tercio interno del párpado inferior, asociada a quimosis, inferonasal, asociada a esa lesión friable, temporal, asalmonada, indurada, inmóvil, rosada salmonada, que vemos a nivel de canto medio, y con una tomografía de órbitas que nos muestra una masa de densidad de tejidos blandos hacia el aspecto interno de la órbita derecha y hacia el piso del globo ocular. Esa lesión media aproximadamente unos 2 centímetros, al parecer dependiente de esa región palpebral inferior derecha, sin compromiso del globo ocular de este lado. Se considera que este tipo de lesiones hacen parte de su patología sistémica de base,
a la espera pues, de una respuesta de tratamiento con quimioterapia sistémica instaurada con un protocolo, en el caso de ella, R-CHOP. Entonces veamos cómo los ojos van a jugar un papel fundamental tanto desde la parte primaria como desde la parte sistémica, y nos vamos a ver enfrentados a este tipo de cuadros de diferentes formas. Para hacer el diagnóstico se pueden utilizar diferentes ayudas que vamos a tener a la mano. Dentro de ellos, desde estudios ecográficos que ayudan a la detección, ¿sí? Aunque los más precisos definitivamente para detectar una masa orbitaria van a ser una tomografía con medio de contraste, una resonancia magnética de órbitas que nos permiten localizar y ver el tamaño y la forma de algún proceso neoplásico de tipo linfoide. Este tipo de tumores por lo general se fijan de forma adecuada, el medio de contraste, lo que facilita su detección. Y un tip clave e importante para que le preguntemos a nuestros radiólogos cuando revisemos las imágenes con ellos, es que los linfomas van a presentar restricción en la difusión de diferente grado dependiendo de la celularidad. Entonces esa restricción a la difusión va a estar asociada a su mismo proceso o como respuesta a esa alta celularidad tumoral. Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía axial con una imagen levemente hiperdensa en órbita anterolateral bien definida, de bordes levemente irregulares, homogénea, que no invade el globo ocular ni invade hueso. Entonces, definitivamente las imágenes van a jugar un papel fundamental a la hora del enfoque. Pero insistiendo y hablando nuevamente, y ese es el mensaje importante, es que nos tenemos que ayudar de múltiples herramientas a la hora del diagnóstico, porque determinar imagenológicamente y clínicamente si es un pseudotumor, una enfermedad inflamatoria de la órbita o un linfoma va a ser muy difícil, y en muchos casos definitivamente la biopsia va a ser nuestro único aliado. El estudio anatomopatológico, pues vamos, la recomendación y es que una vez tomada la muestra, tomada la biopsia, hagamos una solicitud de un estudio anatomopatológico completo asociado a marcadores de inmunistoquímica, que a nuestro patólogo le marquemos nuestra sospecha diagnóstica, la clínica, mostremos cuáles son las características de la lesión, y la recomendación es siempre asociarlo a un estudio de citometría de flujo. Recordemos que este va a ser un método de laboratorio para determinar el número de células, el porcentaje de células vivas y ciertas características de las células como el tamaño y la forma. También nos va a servir para identificar marcadores tumorales como antígenos a nivel de la superficie celular. Es importante que sepamos que en la citometría de flujo las células empiezan a teñir con un tinte sensible a la luz. Se colocan en un líquido y luego se pasan una a una por un haz de luz, que lo que busca es hacer unas mediciones en la forma como las células teñidas van a responder a la luz. Esto nos va a ayudar a determinar si un ganglio linfático está inflamado debido pues como tal a un linfoma o algún otro tipo de cáncer o una enfermedad no asociada pues como a patologías cancerosas. Y definitivamente la inmunistoquímica va a ser nuestro aliado, entonces siempre debemos pedir estudio de coloración básico, ¿sí? Inmunistoquímica e idealmente citometría de flujo, que dependiendo de los centros de laboratorio, pues los vamos a encontrar y nos van a dar respuesta incluso hasta en 48 horas. Más o menos un 80% más de las células B van a tener CD20 en linfoma, y vamos a ver los diferentes marcadores que los patólogos nos van a ayudar a definir. Y definitivamente estas enfermedades sistémicas van a tener un compromiso ganglionar y se pueden ver asociados a procesos de vasculitis, perivasculitis, eosinofilia, histiocytosis, entre otras. Y todas estas enfermedades de tinte reumatológico van a tener algún grado de vasculitis. Recordemos que la vasculitis no quiere decir que los linfocitos están alrededor del vaso, sino que los linfocitos comprometen como tal la pared del vaso, y eso los va a diferenciar de una perivasculitis. Vamos a tener gran variedad de patologías que debemos tener y considerar tener en nuestra cabeza como alternativas diagnósticas en estos pacientes. Y acá les quiero mostrar un cuadro de un paciente, y es importante que dentro de los diferenciales tengamos también las entidades de IgG4 que cada vez se presentan más en nuestros medios. Vamos a ver que van a tener estos cuadros de IgG4, van a tener positividad en algunas lesiones linfoideas benignas, en procesos de alteraciones de nódulos linfáticos, en engrosamientos de la glándula lagrimal a nivel bilateral, pacientes con miositis o de un solo músculo extraocular, o pacientes con polimiositis, engrosamientos del infraorbitario. Y recordemos que lo podemos pedir tanto en sangre como en biopsia.
Principalmente en la biopsia vamos a encontrar muchos plasmocitos, CD138 positivo, muy característico de esta patología, y lo debemos tener en cuenta y lo debemos solicitar una vez tengamos ya la muestra decidida, sea de sangre o sea la patología como tal. Acá les traigo otro caso de uno de nuestros pacientes del servicio, un paciente de 26 años sin antecedentes patológicos, quien inicia con una edema bipalpebral del ojo izquierdo de horas de evolución no asociado a dolor. Inicialmente consulta el servicio de urgencias oftalmológicas, donde encuentran un edema leve bipalpebral izquierdo con reacción folicular tarsal leve en ambos ojos, le hacen un diagnóstico de una conjuntivitis atópica o alérgica e inician un manejo con con antialérgico, con esteroide suave y antihistamínico sistémico. El paciente presenta aumento del edema bipalpebral izquierdo, por lo cual consulta de nuevo donde lo habían diagnosticado como una alergia, encontrando ya una masa palpable en el tercio externo del párpado superior izquierdo, sospechando una inflamación de la glándula lagrimal sin otro síntoma asociado y sin fiebre. Al examen oftalmológico con una agudeza visual mejor corregida de 20-25 en ambos ojos, el ojo derecho sin ninguna alteración significativa, y en el ojo izquierdo con un edema de ambos párpados, con una tosis en S asociado al leve eritema y un leve dolor a la palpación, con una glándula lagrimal levemente palpable y claramente un DMR con una tosis significativa, con un DMR en 0 en el ojo izquierdo, sin limitación en los movimientos oculares y con leves signos a la biomicroscopía de un lóbulo palpebral, leves signos inflamatorios a nivel del lóbulo palpebral de la glándula lagrimal. Se hace un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria de la órbita izquierda y, ojo, un tip y un consejo: hospitalizar este tipo de pacientes para estudio y manejo en conjunto con medicina interna. Se deben solicitar para clínicos con el fin de descartar, como ya les digo, las enfermedades sistémicas que pueden estar asociadas a estas patologías. O sea, no simplemente, es una acroadenitis, la manejo con antiinflamatorios, no. Es importante ver que esto no ocurre porque sí, porque puede ser la primera manifestación de múltiples patologías a nivel sistémico. En este paciente le solicitamos una tomografía de órbita simple, evidenciando un extenso edema de la piel y tejido subcutáneo del párpado superior e inferior izquierdo, con engrosamiento de esta, con un conducto lacrimonasal izquierdo ocupado por material hipodenso, y en las reconstrucciones coronales se insinúa una pequeña colección adyacente al párpado inferior sin características propias de absceso, más como de tipo inflamatorio, un edema de la porción superior de la órbita, incluso con compromiso a nivel de la grasa extraconal, especialmente en la parte superior de la órbita, asociado a un leve edema de la glándula lagrimal izquierda. Con base en todas estas imágenes radiológicas asociadas a una resonancia que no les puede traer las imágenes, se descartaron procesos infecciosos a nivel sistémico, se le solicitaron ANCAS, ANAS, toda la batería de exámenes que ya les voy a mostrar a continuación, descartando proceso infeccioso, descartando procesos autoinmunes, se decide iniciar manejo para enfermedad inespecífica de la órbita con esteroides por bolos de 1 gramo cada 24 horas por 3 días, con excelente respuesta clínica inicial. Dado de alta para continuar los estudios de forma ambulatoria, sin embargo, 20 días después con recaída. Por este comportamiento atípico, por presentar recaída, se toma la decisión de llevar a toma de biopsia, confirmando por patología y por biopsia un IgG4 positivo, una enfermedad IgG4 positivo. Entonces miren que no simplemente es un cuadro de acroadenitis y ya, muchas veces la manejamos con antiinflamatorios y no vamos más allá para mirar qué otras patologías no nos responden a los esteroides y seguimos dejando al paciente como sin cuadros, con estos cuadros larvados. Y el mensaje es, hay que estudiarlos, hay que mirar comportamientos atípicos de entrada a hacerle la biopsia para tratar de diagnosticar a tiempo este tipo de cuadros que pueden confundirse con el linfoma. Dentro de la estadificación, y una vez hecho el diagnóstico, es de vital importancia estadificar el tumor para darle el mejor tratamiento posible al paciente. Digamos que el estadio más frecuente que nos vamos a encontrar nosotros va a ser el 1E, que se trata de un tumor primario localizado en la órbita. El sistema de clasificación inicial para el linfoma no Hodgkin fue, como ya les había mostrado al inicio,
Luego pasamos a otros sistemas de clasificación como el Ann Arbor y posteriormente, y el que se usa en la actualidad, asociado y como una modificación del Ann Arbor, va a ser el tipo Lugano, que básicamente las etapas o los clasifica en estadios del 1 al 4. A los linfomas que están limitados se clasifican en 1 o 2 que afectan a un órgano que están fuera del sistema linfático, un órgano extraganglionar, se le va a agregar la letra E, por ejemplo, etapa 1E o etapa 2E. Y la clasificación va a depender de qué tantos órganos están comprometidos y qué tantas estructuras a nivel sistémico pueden estar comprometidas hasta como en una etapa 4 en el que el linfoma se ha propagado ampliamente a por lo menos un órgano fuera del sistema linfático como la médula ósea, el hígado o el pulmón. Entonces, los más comunes que vamos a encontrar van a ser esos difusos de células pequeñas, los foliculares y los tipo MALT. De los cuales 70%, como ya les he dicho, van a tener solo compromiso orbitario y un 30% compromiso sistémico. Ahora hablando del tratamiento, es importante ver cómo con el tiempo se han desarrollado pues como nuevas y mejores modalidades de tratamiento de los linfomas orbitarios. Hoy en día existe una variedad de opiniones de tratamiento y elegir la modalidad de tratamiento óptimo para cada paciente va a ser una tarea definitivamente multidisciplinaria que va a incluir el oftalmólogo, el hematólogo, el radioterapeuta y va a ser una decisión que muchas veces no es tan fácil. Entonces estos criterios que les pongo o estos 5 criterios que les menciono a continuación van a ser fundamentales a la hora de tomar la decisión de qué tan agresivos debemos ser con el manejo de estos pacientes, teniendo en cuenta el subtipo, teniendo en cuenta la extensión del tumor y la presencia o ausencia de metástasis, cuáles son esos factores pronósticos en relación al paciente y a la enfermedad y cuál es el impacto del linfoma en el ojo y en su función. Este cuadrito que les resalto a continuación, pienso que es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va definitivamente a descartar y a mostrar cuáles van a ser las principales patologías que debemos descartar y van a ayudarnos en el enfoque inicial de los pacientes. Porque realmente muchas veces nos vamos a tener que enfrentar y dada la situación, el cuadro clínico del paciente, tal vez nos tengamos que enfrentar a un tratamiento empírico inicial y el mensaje es, si vamos a dar pulsos de esteroides, si vamos a dar manejo con corticoides, si lo vamos a hacer definitivamente, primero tomemos la batería de exámenes. Con el cuadro que les mostré ahorita del chico de 24 años, miren cómo él nos había mostrado un IgG4 en sangre negativo y solamente fue con la biopsia que se pudo confirmar realmente un IgG4 positivo en la placa de histopatología. Entonces tengamos en cuenta esta batería de exámenes, un estudio un hemoleucograma completo, estudio de BCG, BRL, perfil tiroideo, ANAS, ANCAS, factor reumatoideo, la IgG total y su subtipo IgG4, su fracción IgG4 e incluso la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, y una cosita que les iba a hablar, un tema que está pues como muy en debate, pero que puede ser una alternativa diagnóstica, son esas infiltraciones paravulvares vía temporal, una ampolla de 40 miligramos que se difunde en órbita de triamcinolona, pues también es una alternativa ante cuadros definitivamente que son difíciles de tratar. Estos cuadros de pseudotumor inflamatorio que definitivamente no hacen respuesta y que hacen cuadros de recidiva, no es extraño, se puede encontrar en tasas de un 30 a un 40% riesgos de recidiva. Vamos a tener a la mano los quimioterapéuticos, los inmunomoduladores como el rituximab, especialmente si tiene hiperplasia linfoidea sería el ideal, o incluso radioterapias en dosis de 25, ahorita vamos a ver las dosis como tal. Digamos que si no tenemos acceso a rituximab, incluso combinaciones de metotrexate y corticoide, ciclosporina, corticoide o incluso quimioterapéuticos puros como si fuera un tumor maligno para tratar de controlar y darle respuesta a este tipo de tumores. Ya en los linfomas, como tal, la tendencia es la teleterapia de distancia, digamos ese es el tratamiento de tendencia, pero la radioterapia puede usarse con la intención de erradicar el tumor, pero también se elige para reducir el tamaño del tumor incluso antes de cirugía o como parte de un régimen combinado con quimioterapia o inmunoterapia. Y en general la radioterapia se elige en pacientes con linfomas primarios de bajo grado y localizados tipo estadio 1E,
que van a tener un buen efecto sobre el control local. Esta radioterapia como tratamiento va a tener unos resultados muy efectivos en cuanto al control local del tumor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que van a tener tasas altas de recidiva. Y como tal, hablando ya del enfoque, por su similitud, y por eso lo combiné como durante toda la charla, y es que la doctora Ilse nos muestra esta clasificación de inflamación orbital idiopática de tipo no miocítico y miocítica, y nos da unos tips de enfoque. Las entidades no miocíticas nos recomienda una biopsia directa, a menos que tenga compromiso del vértice o del nervio óptico, donde sea muy difícil llegar a tomar la biopsia. En cuadros miocíticos nos dan unos tips de la biopsia del músculo, pues dado que tiene riesgo de lesionar estas fibras. Sin embargo, si tenemos un músculo que está muy engrosado, cabe la posibilidad de considerar pues una biopsia desde el inicio. Tener en cuenta que para las biopsias de músculo extraocular la inervación va a estar en el tercio posterior, y la toma por el interior, digamos, con desinserción de los músculos extraoculares es una alternativa, aunque se aconseja biopsia es por la porción externa del músculo extraocular. La cirugía definitivamente pues no es como dentro de sus indicaciones, tendría reducción del tamaño del tumor, especialmente en casos con una carga tumoral masiva, pero principalmente se usa en combinación con otras modalidades de tratamiento como quimioterapia y radioterapia. Pues, sin embargo, la decisión de un linfoma pues va a ser un desafío, y si el tumor está ubicado en la parte posterior del globo ocular o infiltra estructuras adyacentes, pues va a ser muchísimo más difícil. Entonces, esa elección de la técnica quirúrgica obviamente va a depender de la ubicación, de la extensión, del tipo de lesión, y en general la cirugía no se elige con frecuencia en el tratamiento del linfoma orbitario, y pues rara vez se utiliza como única modalidad de tratamiento. Y ya para terminar, les quería mostrar un caso clínico. Pues ya les he mostrado algunos pacientes a lo largo de la conferencia, pero quería cerrar con este caso clínico. Este es un paciente que llegó a nuestro servicio acá en Bucaramanga, paciente masculino de 68 años, con un antecedente de una hiperplasia prostática benigna en manejo con tamsulosina, sin otros antecedentes de importancia, con cuadro de un año de evolución de ardor ocular asociado a inflamación palpebral bilateral. A la valoración inicial, con llamaba la atención un aumento del tamaño de la glándula lagrimal a nivel bilateral, aparentemente simétrica, asociado a un prolapso de estas bolsas grasas palpebrales orbitales, con una ligera limitación para la supraducción en ambos ojos. Exoftalmometría con una base 115 de 20-19, 20 ojo derecho, 19 ojo izquierdo, un test de Ishihara 14 de 14 sin ninguna limitación, sin DPA, con un edema palpebral a tensión en ambos ojos, no doloroso, en quien se lograba palpar la glándula lagrimal en ambos ojos, mayor en el ojo izquierdo. Al examen físico con un DMR más 250, con una presión intraocular 18 en ambos ojos, y una biomicroscopía con una quemosis nasal y temporal moderada, sin otros hallazgos importantes. Se decide entonces hospitalizar para estudio de enfermedad inflamatoria de la órbita, y descartar patologías sistémicas. Este pues es como el resumen a nivel del fondo de ojo, sin ninguna otra alteración importante. Se le solicita la batería de exámenes a la cual me he referido en la conferencia, encontrando un perfil tiroideo negativo, un perfil infeccioso negativo y un perfil hemático y autoinmune, incluyendo IgG total e IgG4 en rangos de normalidad. Se le solicitan unas tomografías de órbitas, donde podemos observar un importante grado de proptosis en ambos globos oculares, con aumento de la grasa intra y extraconal, con importante aumento del grosor de los músculos de forma bilateral, principalmente de los rectos superiores y mediales, con un marcado aumento de las glándulas lagrimales de ambos lados, nervios ópticos y estructuras óseas de las órbitas sin alteraciones. Tenemos una resonancia de órbitas que nos muestra una leucoencefalopatía microangiopática leve, proptosis ocular bilateral. Existe material hipointenso en secuencias T2 que compromete ese espacio extraconal bilateralmente y el espacio intraconal retrovulvar de predominio, sobre todo en el lado derecho.
con herniación de las glándulas lagrimales, las cuales también se pueden observar hipointensas con compromiso palpebral bilateral por material de la misma intensidad de señal, con hiperintensidad en difusión, restricción en la difusión e hipointensidad en el coeficiente de difusión aparente. Dada esta situación y por estas características imagenológicas, se decide llevar a biopsia incisional, confirmando efectivamente con una muestra de glándula lagrimal un linfoma B de la zona del manto de la variante clásica, confirmado por inmunohistoquímica y por citometría de flujo. Este es el resultado del paciente con su tercer ciclo de quimioterapia con protocolo nórdico, rituximab, maxichop, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisolona, mostrando una excelente respuesta posterior al inicio. Entonces, definitivamente el pronóstico de estos pacientes va a depender del subtipo histológico, del estadio clínico. El tratamiento del linfoma orbitario va a ser multidisciplinario y la batería de exámenes definitivamente va a ser el enfoque inicial o fundamental para enfocar a nuestros pacientes, y se necesitan más estudios sobre este tema para comprender mejor la génesis de la enfermedad, para lograr encontrar tratamientos óptimos al manejar el linfoma orbitario y por lo tanto mejorar las tasas de supervivencia de los pacientes. Creo que por acá no les mencioné esta parte, creo que se saltó, y es importante tener en cuenta estos esquemas de tratamiento de quimioterapia. Los linfomas orbitarios diseminados o de alto grado, la quimioterapia va a ser un tratamiento de elección común cuando se trata de linfoma orbitario diseminado o de alto grado, combinado con cirugía, radioterapia, esteroides o inmunoterapia. Y el tratamiento con quimioterapia implica predominantemente diferentes regímenes combinados, pero los que vamos a ver con mayor o que van a ser más usados por los hematólogos van a ser las combinaciones CHOP de ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, con otros regímenes de combinación como hipercibat, que sería ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, dexametasona, metotrexate y citarabina, o el CBP, que sería ciclofosfamida, vincristina y prednisolona. En general, la quimioterapia se administra a pacientes con diseminación sistémica y con linfomas de alto grado, y se puede elegir como el tratamiento primario en muchas de los subtipos histológicos. Tener en cuenta que los esteroides en combinación con la quimioterapia van a ser una opción común de tratamiento en pacientes con linfoma orbitario en la mayoría de los casos. Y en la mayoría de los casos, estos esteroides se administran en combinación pues, con la serie de quimioterapia diferente, a menudo como parte, por ejemplo, del tipo de CHOP. El esteroide va a tener un efecto anticancerígeno directo y se desconocen pues como tal los mecanismos exactos, pero funciona y funciona muy bien. Y tener en cuenta los anticuerpos monoclonales como el rituximab, como parte de nuestro arsenal de tratamiento. La inmunoterapia con anticuerpos monoclonales es la modalidad de tratamiento relativamente nueva y que es la tendencia, teniendo en cuenta el rituximab como un anticuerpo quimérico anti-CD20 que se une al antígeno CD20 en las células normales y en las células tumorales, y es el anticuerpo monoclonal más utilizado en pacientes con linfoma orbitario. Se cree que este antígeno CD20 está involucrado en la proliferación, en la activación, en la diferenciación y transducción de esas señales de células B. Entonces, desde su introducción, a finales de la década de 1990, definitivamente el rituximab ha mejorado significativamente las tasas de supervivencia de los pacientes con linfoma. Y la combinación rituximab y quimioterapia se ha asociado a muy buen resultado y a muy buena respuesta en pacientes con linfomas foliculares y otros tipos de linfomas indolentes que vamos a encontrar en nuestra práctica clínica. Y eso era todo lo que les traía. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, complementar. Muchísimas gracias. Claudia, primero, felicitarte por esta gran conferencia y como hablamos al principio, son casos complejos, por eso lo recalcabas, el manejo multidisciplinario es obligante. Y cuando uno está en una institución o un hospital es más fácil, pero en el consultorio sí se ve más retado con estas personas y por eso hay que tener como el ojo abierto. Gracias por todos los tips que nos diste, definitivamente eso sí que enriquece aquí pues estas mañanas. Aquí hay una pregunta que dice la doctora Andrea Vera, dice, buenos días doctora, ¿estos linfomas pueden darse como una respuesta a alguna alergia del uso de anticonceptivos? Pues realmente en lo que yo he leído no he encontrado pues como una asociación directa, pero como les digo, es importante
podemos tener algunas alteraciones a nivel genético. Hay múltiples factores, como les mostré en esta diapositiva, en la que influyen diferentes respuestas a nivel sistémico que pueden desencadenar inflamaciones crónicas o que pueden generar problemas de esta parte, pero realmente pues no hay una asociación directa con los anticonceptivos. Pues Demostrado. aquí en el chat lo que veo son felicitaciones, la gente quedó muy contenta pues por toda la información y esas recomendaciones que nos das, porque sí son Sí, casos muy, en muy realidad el linfoma va a ser otro de nuestros grandes simuladores, entonces hacer el diagnóstico en retrospectiva o cuando ya se tiene una biopsia es muy fácil, pero realmente cuando nos llega el paciente, pues uno piensa en las causas más frecuentes, enfocándolo como una alergia, enfocándolo como una celulitis, enfocándolo como, ¿sí? O simplemente diciendo, no, sí, le hice el diagnóstico, tiene una acroadenitis, pero de pronto no pensar de entrada en estudiar ese paciente, en ver por qué está presentando estos cuadros, sobre todo en pacientes con cuadros larvados que pasan muchos meses retrasando los tratamientos y pues definitivamente tratamientos a tiempo y oportunos nos van a cambiar el pronóstico y mejorar definitivamente la expectativa de vida de nuestros pacientes. Sí, marca la diferencia y es el tema de poder hacerle seguimiento a sus pacientes, que a veces por el Sí, sistema es complejo, pero todo paciente que uno vea que, como ese paciente que presentaste que llegó al servicio con un cuadro de alergia que no respondía, sí, la sí, clave fue que pudo volver, seguir su seguimiento y ya se hizo como de todo el proceso. Pero sí son muy sí. complicados. Sí, sí, sí. No, pero yo pienso que mm, enfocándolo desde un principio, pidiéndole los exámenes, haciéndole el seguimiento, viendo la respuesta a los esteroides, podemos de entrada hacer los diagnósticos en el tiempo, digámoslo así, aunque desde el principio de pronto nos pongan a pensar muchísimo, en el tiempo se empiezan a encontrar los diagnósticos. Sí. Y teniendo un oculoplástico amigo también. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más Muchísimas tiene gracias. algún comentario, porque aquí lo único que veo son felicitaciones. Y Claudia también hace Muchísimas parte del gracias. grupo de educación continua. Ella es Claro bastante que sí. académica, como ven. Entonces, por eso disfrutaba mucho las conferencias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí les dejé mi correo electrónico por si alguno tiene alguna duda o me quiere contactar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si Paula quiera decir algo más. No, a todos muchísimas gracias. A todos muchísimas gracias. Recordarles que nos ayuden, por favor, diligenciando la encuesta para evaluar la conferencia, para que les llegue el certificado a sus correos electrónicos de la asistencia al día de hoy. Y invitarlos la próxima semana. La próxima semana nuestra conferencia será a las 7:30 de la noche. Perdón, a las 6:30 de la tarde. El día de mañana les envío la invitación a sus correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias. Buen día Feliz día para a todos todos. entonces.